Escucha, escucha. Encontré al patito Juan en la esquina del zaguán. Encontré al patito Juan en la esquina del zaguán. Y me dijo, ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar. Y me dijo, ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar. Obedece a tu papá, No. obedece a tu mamá, ¿A mi mamá también? y si lo haces el Señor, ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? larga vida te dará. Mira vos. Obedece a tu papá, De vuelta. obedece a tu mamá, Bueno. y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Qué bueno, ¿eh? Encontré al patito Juan en la esquina del zaguán. Encontré al patito Juan en la esquina del zaguán. Y me dijo, ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar. Y me dijo, ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar. Obedece a tu papá, No. obedece a tu mamá, ¿A mi mamá también? y si lo haces el Señor, ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? larga vida te dará. Mira vos. Obedece a tu papá, De vuelta. obedece a tu mamá, Bueno. y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Qué bueno, ¿eh? Cada día al despertar, escucha, escucha. Encontré al patito Juan en la esquina del zaguán. Encontré al patito Juan en la esquina del zaguán. Y me dijo, ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar. Y me dijo, ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar. Obedece a tu papá, No. obedece a tu mamá, ¿A mi mamá también? y si lo haces el Señor, ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?